Bueno, buenos días. Para mí es muy grato estar acá. Muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar de CT de perfusión e isquemia cerebral tardía en el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea aneurismática. No tengo ningún conflicto de interés y este va a ser el contenido de la charla. Voy a empezar con antecedentes y algunas definiciones. Pasamos después a la técnica y a la teoría del TAC de perfusión. Finalmente vamos a hacer recomendaciones, cuáles son las recomendaciones del TAC de perfusión en hemorragia subaracnoidea. Después voy a hacer una revisión de un caso muy particular y finalmente vamos a revisar algo de metaanálisis y revisión sistemática de la literatura con un ya mensaje final. Entonces empezamos con unos antecedentes o definiciones. Sabemos que la hemorragia subaracnoidea aneurismática ocurre en 30.000 personas por año en Estados Unidos. La isquemia cerebral tardía es la causa más significativa de morbilidad y mortalidad, con secuelas hasta en 30% de los casos a pesar de una terapia agresiva. Las definiciones de una isquemia cerebral tardía son muy variables, pero generalmente se asocia a una aparición de deterioro clínico que no es explicada por otras causas. Estas causas pueden ser hidrocefalia, por ejemplo. Y la definición en términos de desenlace o outcome está dada por infarto cerebral o discapacidad funcional. La patogénesis de esta enfermedad no se atribuye completamente a un vasoespasmo del grande vaso y puede ser el resultado de procesos independientes. Sin embargo, todos estos procesos tienen un común denominador que es la alteración hemodinámica de la perfusión cerebral que va a conducir a una isquemia o a un infarto. Si estamos hablando de una alteración de la perfusión, lo más probable es que necesitemos alguna técnica para evaluar la perfusión cerebral. En el caso de radiología utilizamos técnicas como la TAC, la resonancia, el PET o el SPECT, pero esta charla en realidad se va a basar solamente en el TAC de perfusión cerebral. Este TAC o CTP se realiza en conjunto con la TAC simple y con la angio-TAC y requiere un poco más de tiempo de medio de contraste y va a requerir también una mayor exposición a la radiación. En cuanto a técnica y teoría, me gustaría compartir con ustedes cuál es la teoría detrás del CTP o del TAC de perfusión. Esta teoría se basa en el principio del volumen central, en el cual el trazador que se aplique al tejido, tiene que tener una característica muy especial y es que este trazador no se difunda, no se metabolice ni se absorbe. En nuestro caso, el trazador va a ser el medio de contraste que vamos a aplicar al paciente. Y lo que vamos a obtener son 3 parámetros. Entonces, estos 3 parámetros hemodinámicos van a ser el flujo sanguíneo cerebral, el volumen sanguíneo cerebral y el tiempo de tránsito medio. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Para esta técnica, la barrera hematoencefálica debe estar intacta. Cuando yo inyecto el medio de contraste, lo que voy a mirar en primer lugar es el flujo sanguíneo cerebral. El flujo sanguíneo cerebral indica la cantidad de sangre, o en este caso de contraste, que se está moviendo a través de un volumen de tejido. Entonces, si yo tengo acá 100 gramos de tejido cerebral, voy a medir el flujo sanguíneo cerebral como la cantidad de sangre que pase desde la parte arterial, por las arteriolas, los capilares, las vénulas, hasta que llegue a la parte venosa. Esa va a ser el flujo sanguíneo cerebral, la cantidad de sangre moviéndose en este tejido. El volumen, en cambio, va a ser el volumen de todo lo que esté dentro del tejido, incluyendo lo que esté en el compartimento intravascular, pero también dentro del tejido, dentro del parénquima cerebral. Y finalmente, la tercera definición es el tiempo de tránsito medio, que es el tiempo requerido para que este bolo de sangre pase de esta parte arterial hasta esta parte venosa. Normalmente es de 4 segundos. El flujo sanguíneo cerebral normalmente es de 50 a 60 mililitros por cada 100 gramos en un minuto y el volumen es de 4 a 6 mililitros por cada 100 gramos de tejido. ¿Cuál es la técnica entonces del CTP? Generalmente la perfusión se realiza obteniendo secuencialmente una sección de tejido después de administrar un bolo único de medio de contraste. Yo puedo obtener, dependiendo del TAC que tenga, del equipo, puedo obtener un tejido, un pedacito de tejido muy pequeñito, por ejemplo, en este caso, a nivel del polígono de Willis, o puedo obtener la medición de todo el tejido cerebral, de todo el cerebro, dependiendo de mi equipo. ¿Qué necesito? Un catéter grande, un catéter grueso, un bolo único de medio contraste, que generalmente es de 50 cc, una tasa de inyección de 4 a 5 mililitros por segundo, y finalmente obtengo una secuencia de imágenes por cine. Esto es lo que vamos a obtener.
En esta gráfica lo que quiero mostrar son las unidades Hounsfield sobre el tiempo o contra el tiempo. En la primera imagen, en el minuto o en el segundo cero, no tengo contraste en mi paciente. Esto está representado en esta imagen. Esta imagen no tiene contraste aún. A medida que empiezo a inyectar el contraste en el tiempo, la primera fase que voy a medir es la fase arterial, que está representada con la curva roja. Obviamente las unidades Hounsfield van a empezar a aumentar y voy a obtener una imagen en la cual la visión de las arterias o lo que yo evalúo de las arterias está lleno de contraste. Este va a ser mi pico de contraste. Después el contraste va a pasar de la fase arterial a la fase venosa. Va a pasar por el tejido, que está representado en esta curva verde, y finalmente va a llegar a la parte venosa, que está representado en esta curva azul. Ustedes pueden ver que a medida que el contraste va pasando, se va yendo hacia el compartimento venoso y va disminuyendo la cantidad de contraste que yo veo en la imagen y la cantidad de contraste que tengo en el tiempo, hasta que finalmente llega a una meseta en la cual aún hay contraste porque el contraste no ha sido eliminado completamente, debe eliminarse a través del tejido renal, y esto va a llevar por lo menos 6 horas o más de 6 horas. Todas estas curvas en cada compartimento se representan en una única curva, que es la que tenemos acá. Cuando yo las uno todas, puedo tener el momento cero en el que inyecto el contraste empieza a aumentar en la parte arterial. Este es el CBF o la curva de flujo. Llega a un pico, que fue el pico que les mostré, donde está con más atenuación en la TAC, y finalmente empieza a bajar. El tiempo que se toma de pasar de la parte arterial a la parte venosa es el mean transit time o el tiempo de tránsito medio, que fue el que les expliqué anteriormente, y el área bajo la curva va a ser todo el volumen de sangre o de contraste que tenemos dentro del tejido. ¿Cómo lo represento entonces ya en la imagen? Puedo representarlo como mapas de color. Los mapas de color son estos que tenemos en la parte izquierda de la pantalla. En estos puedo medir el volumen, el flujo, el tiempo de tránsito medio y el Tmax. Están representados en esta parte con las partes de contraste, como vemos el contraste dentro del tejido o dentro del parénquima cerebral, y tenemos nuestros mapas de color. O puedo representarlo de una forma cuantitativa y puedo medir simplemente la diferencia entre cada hemisferio cerebral de cada parámetro. Entonces, por ejemplo, en este caso, que es un software que se utiliza para el manejo de stroke, podemos mirar la diferencia entre el flujo y el tiempo y el Tmax o el Tmax. Bueno, después de ver algo de técnica y teoría, vamos a pasar a las recomendaciones de TAC de perfusión en hemorragia subaracnoidea. Las recomendaciones están basadas en estas guías del manejo de hemorragia subaracnoidea, que son del 2012. Son bastante antiguas, ya llevan 10 años. Y en la última conferencia en Chicago de Neurocritical Care, se anunció que en el próximo año, en el 2022, se van a sacar unas nuevas guías para el manejo de hemorragia subaracnoidea. Sin embargo, si nos basamos en esa época, en este año, en 2012, el TAC de perfusión era algo nuevo, y la clase o la recomendación que les dieron ellos es una clase 2A nivel B, en la cual podía ser utilizado, podía ser útil para identificar regiones de isquemia cerebral potencial. Aquí está el cuadro de la clase 2A o nivel B, en la cual se puede recomendar el CTP, pero siempre hay alguna evidencia que genera conflicto dependiendo de los estudios que se han realizado. Voy a revisarles rápidamente un caso clínico en el cual el uso del CTP pues, puede ser de ayuda. Entonces, en este caso clínico, vemos acá, tenemos un paciente de 73 años, masculino, que llegó con una hemorragia subaracnoidea Fisher 4. Podemos ver cómo tiene hemorragia en las cisternas de la base, también intraventricular, con algo de hidrocefalia. La hemorragia secundaria, una ruptura de la punta de la arteria basilar, un aneurisma de la punta de la basilar. La tenemos acá en una visión coronal, en un reformat coronal. Y vemos que el siguiente día este paciente fue llevado a tratamiento y se le hizo un coiling del aneurisma. Quiero que vean el resultado final, en el cual vemos el aneurisma totalmente excluido. Tiene unas arterias vertebrales, una basilar, una arteria posterior, cerebral posterior,
que tienen un muy buen calibre y en este caso pues no vemos vasoespasmo. Sin embargo, 8 días después de la admisión, este paciente empieza a desarrollar síntomas. En este caso, en algunas instituciones no hemos podido obtener, por ejemplo, Doppler transcraneano y en nuestra institución tenemos CTP. Entonces llevamos al paciente a CTP, hacemos una angiografía y hacemos también la perfusión. Y quiero que vean la diferencia entre el primer TAC, este es el TAC en el momento de la admisión, y este es el angioTAC 8 días después. Estamos a nivel de la circulación anterior y lo que vemos es un calibre normal de los vasos en el momento de la admisión. 8 días después podemos ver cómo el calibre se ha disminuido, en este caso en la arteria cerebral media del lado derecho, ambos segmentos A1 de la arteria cerebral anterior y también en el lado izquierdo. Y podemos ver en la perfusión, si comparamos solamente mirando de una forma cualitativa, solamente los mapas de color, podemos ver cómo el flujo cerebral está disminuido en el hemisferio cerebral izquierdo y tiene un aumento del Tmax que se relaciona también con un aumento del tiempo de tránsito medio, lo que quiere decir que este hemisferio, el hemisferio izquierdo, estaría hipoperfundido. En este momento, antes de hacer el angioTAC y la perfusión, hemos tomado un TAC cerebral simple, en el cual podemos ver que aún se aprecia una diferenciación adecuada entre la sustancia blanca y la sustancia gris. Yo tengo aquí una diferenciación entre las dos bastante buena aún. Y este paciente había desarrollado también un pequeño higroma, una colección subdural holohemisférica en el lado derecho. Sí está haciendo algo de efecto de masa, pero no vemos una herniación subfalcina que sea significativa. Este paciente pues, fue diagnosticado con un vasoespasmo moderado severo y un defecto de perfusión en el hemisferio cerebral izquierdo. Se tomaron pues, las medidas necesarias. Sin embargo, el siguiente día el paciente se deteriora aún más. Volvemos a hacer una tomografía, en este caso ya no hicimos perfusión, y en la tomografía vemos que ya no hay una adecuada diferenciación de la sustancia blanca y la sustancia gris. Y cuando hacemos el angioTAC podemos ver que no tenemos circulación, no tenemos opacificación de los vasos intracraneanos, lo que quiere decir que la presión intracerebral en este paciente es tan grande que el bolo de contraste no alcanza a llegar hasta el compartimento intracraneano. ¿Cómo sabemos que esto es real y que no es un artificio? Porque podemos ver aquí una rama de la carótida externa, que es la temporal superficial, la arteria temporal superficial que está siendo opacificada. Vemos acá que el contraste definitivamente no ha llegado o no puede llegar al compartimento intracraneano. Este paciente pues no tuvo un buen desenlace y finalmente pues murió. Entonces, este caso que les mostré, quería traérselos porque en el momento en el desarrollo, en el deterioro clínico, en el desarrollo de síntomas, podemos ver que sí puede tener de pronto una utilidad. ¿Cómo miramos si definitivamente podemos aplicar el CTP y en qué casos? Utilizando nuestras herramientas. Entonces vamos a mirar si hay algunos metaanálisis o revisiones que nos hablen del uso de CTP en la isquemia cerebral tardía. Estos metaanálisis se hicieron el mismo año, se hicieron en 2014. El primero, el que tienen en la parte superior de la pantalla, es un análisis que se llevó a cabo en 2014 por un grupo de Holanda y el segundo por un grupo de New York. Los dos evalúan el CT de perfusión y la isquemia cerebral tardía en el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea aneurismática, pero lo evalúan de una forma diferente. Entonces, el primero, que es el del grupo de Holanda, tiene como criterios de inclusión estudios que tengan más de 10 pacientes con una hemorragia subaracnoidea aneurismática que reporten una relación entre la isquemia cerebral tardía y la perfusión medida por CTP. Estos CTPs podían ser medidos de forma cuantitativa, semicuantitativa o solo cualitativa. Y la definición de isquemia cerebral tardía la hacen por deterioro clínico. Los CTPs que evaluaron, que esto es muy interesante en este estudio, los evaluaron en dos momentos diferentes. Uno en el momento de admisión y hasta 3 días después de la aparición de la hemorragia subaracnoidea. Y estos querían evaluarlos para mirar si en este momento el CT de perfusión podía tener un valor predictivo sobre los pacientes que pudieran tener o pudieran desarrollar una isquemia cerebral tardía. Y el segundo momento en el que lo evalúan es el
el TAC de perfusión realizado entre 4 hasta 14 días después del desarrollo de la hemorragia. Y esto lo hacen para evaluar si estos pacientes que desarrollaron síntomas podían tener una perfusión alterada. Entonces, de 314 artículos con estos criterios de inclusión, finalmente se incluyeron solamente 11 artículos. Evaluaron artículos en diferentes idiomas, en inglés, en francés o en alemán, pero quitaron o excluyeron los artículos que no estuvieron en estos idiomas, excluyeron abstracts de conferencias y manuscritos que tuvieran una definición diferente a la definición que ellos tuvieron en cuenta en sus criterios de inclusión. Muy interesante de este metaanálisis es que evalúan por separado cada parámetro hemodinámico de la perfusión. Entonces ellos hacen un análisis tanto del flujo como del volumen, como el tiempo de tránsito medio, como el time to peak, y encontraron que en los pacientes, esta es la gráfica de los pacientes en los que se hizo CTP de perfusión en el momento de la admisión, ninguno de estos parámetros muestra un cambio significativo, lo cual nos llevaría a pensar que en el momento de la admisión este estudio no es tan bueno para predecir quién va a tener isquemia cerebral tardía. Mientras que en los pacientes en los que se hizo el TAC de perfusión de 4 a 14 días después de desarrollar la hemorragia que tuvieran deterioro clínico, estos encontraron una disminución significativa del flujo y un aumento significativo del tiempo de tránsito medio. Entonces, evaluaron o tomaron como thresholds o como umbrales un flujo que estuviera disminuido entre 25 y 36 mililitros por 100 gramos por minuto y un tiempo de tránsito medio que estuviera aumentado de 5 a 6.5 segundos. Entonces, como resultado, el CTP en el momento de admisión no era confiable para predecir isquemia, pero en el momento de deterioro clínico sí podría ser confiable para predecir isquemia. Limitaciones y mensajes finales de este estudio era la necesidad de estandarizar las técnicas utilizadas en CTP para que el desarrollo de los umbrales o la definición de los umbrales de cada parámetro hemodinámico pudiera ser más homogéneo y fuera más fácil comparar. El segundo análisis de la literatura es del grupo de New York, también se hizo en 2014. Los criterios de inclusión son un poco más estrictos en este. Y la definición de isquemia cerebral tardía en este era deterioro clínico no explicado por otras causas, pero también tuvieron en cuenta el desenlace. Entonces, infartos cerebrales que estuvieran identificados en la TAC o en la resonancia de seguimiento, o una discapacidad funcional relacionada con isquemia cerebral tardía. Estos fueron los casos, los papers que ellos evaluaron, son 343, pero finalmente solamente incluyeron 4. Tiene algo de sesgo en el sentido en que solamente tomaron estudios que fueran escritos en inglés y no tuvieron en cuenta en realidad mucha literatura gris. Y algo también muy interesante es que ellos no miden, este grupo no mide cada parámetro hemodinámico por separado. Lo que hacen es que miden el CTP en un conjunto. Cuando uno lo mide en un conjunto, lo único que uno puede decir es si mostró hipoperfusión o no, pero en realidad no nos están diciendo cómo llegaron al diagnóstico o a la conclusión de que este CT mostraba hipoperfusión. Cuando uno lo toma así y hace un pooled OR, el pooled OR les da a 23. Lo que quiere decir que los pacientes con hemorragia subaracnoidea aneurismática que tuvieran un CTP de perfusión positivo que demostrara defectos de perfusión iban a tener 23 veces mayor probabilidad de tener isquemia cerebral tardía comparada con los pacientes que tuvieran una perfusión normal. Entonces ellos sugieren que el CTP en realidad es una herramienta clínica de uso potencial en estos casos. Importante resaltar de acá que si la alteración, la isquemia cerebral tardía es en realidad una alteración del flujo y el CTP puede detectarlo antes de que el daño sea reversible, pues esto cambiaría en realidad bastantes cosas porque el tratamiento preventivo sería posible. Limitaciones, de nuevo, que las definiciones de isquemia cerebral tardía no son uniformes, que hay una diferencia interinstitucional en el protocolo de TAC de perfusión, porque todos tenemos equipos diferentes en nuestros hospitales, porque los softwares son diferentes
y cada software se utiliza para el postproceso y postprocesan a veces parámetros hemodinámicos diferentes. Y de estos parámetros hemodinámicos, pues es muy importante de nuevo tener unos umbrales claros para definir las alteraciones en estos parámetros. En cuanto a la técnica también, la cantidad de tejido cubierto era distinta en cada estudio. La exposición a radiación, pues eso lo hace una limitante, y la cuantificación, recordemos que depende de una barrera hematoencefálica intacta, que en algunos casos pues no se encuentra, porque algunos de estos pacientes tienen hemorragia intraparenquimatosa, por ejemplo. Ahí ya la barrera hematoencefálica no estaría intacta. Y pues los múltiples software postprocesos que cuantifican los parámetros de forma diferente. Entonces, después de hacer esta revisión, ¿cuáles son las conclusiones o de pronto el mensaje final que podemos llevarnos a casa? Primero, que esta enfermedad, la isquemia cerebral tardía, tiene una etiología multifactorial. Depende de la alteración de la perfusión cerebral, depende del flujo reducido, y esto nos va a conducir a una isquemia o a un infarto. Es un diagnóstico de exclusión, es difícil de realizar en el contexto de un paciente comatoso o sedado. La definición está basada en las secuelas, en algunos casos, y las secuelas pues, van a ser tardías, que van a ser el infarto o la discapacidad, y no nos va a permitir realizar un tratamiento pues, para evitarlo. Es ahí donde el CTP puede tener un papel. Entonces el CTP en el estudio de la isquemia cerebral tardía en hemorragia subaracnoidea tiene un papel potencial en el diagnóstico de los pacientes sintomáticos. Su uso como predictor en el momento de admisión no ha sido demostrado aún. Tiene una gran variabilidad en la técnica, dependiendo de múltiples definiciones de la isquemia cerebral tardía, y su uso va a depender también de los equipos, del software disponible y del recurso humano. Entonces, con este mensaje final, estas son las referencias y espero que les haya gustado y que las técnicas que puedan utilizar en cada hospital, ya sea Doppler transcraniano o si tienen acceso a CTP, obviamente no es un examen que vamos a realizar de rutina todo el tiempo, pero en pacientes con deterioro clínico podría llegar a utilizarse y tendría alguna utilidad. Muchas gracias.